Hola, buenas tardes a todos. Ya, tardes ya. Franco comenzó su exposición comentando de que él no iba a integrar mucha teoría, pues, para no aburrirlos. Yo los voy a tener que aburrir nomás porque integré harta teoría. Eh, bueno, el autor ya fue presentado, ¿cierto? Satoshi Fujimoto se ha consolidado en los últimos 5 años como uno de los autores más prolíficos y versátiles de la escena del manga. Ha sido nominado en 3 ocasiones al premio Eisner en la categoría de Best US Edition of International Material Asia por Chainsaw Man en el año 2022, Look Back en 2023 y Goodbye Eri en el 2024. Eh, para aquellos que no estén familiarizados con lo que es los Eisner, son, digamos, los Oscars de la narrativa gráfica. Los trabajos académicos dedicados a la obra de Fujimoto, al menos los que están disponibles en español, inglés y de libre acceso, han sido más bien limitados. En Varieties of Japanese Slang in Look Back Manga, by Satoshi Fujimoto, de Alia Tamar, Chika Sayarani Ni, Nayawa Auli y Frida Tiliyanti, los autores identifican en el manga una variedad de jerga juvenil denominada como Waka Monokotaba, basándose en patrones en la formación de palabras. Es decir, se trata de un estudio más bien de corte lingüístico morfológico. Otros trabajos de Fujimoto han sido abordados desde perspectivas diversas. Es el caso de Chainsaw Man, que es con diferencia el trabajo que ha sido más abordado por la crítica. En el artículo Multimodality and the Construction of Fear en Satoshi Fujimoto Chainsaw Man, de Arya Maulana, el autor analiza los mecanismos lingüísticos y visuales implicados en la representación del medio y su comunicación efectiva hacia el lector. Por su parte, en el ensayo El hombre de la motosierra, Chainsaw Man y el sujeto político contemporáneo, de la académica Melina Gaona, la autora desborda las dimensiones lingüísticas y narrativas del relato y propone un análisis político de la obra, con especial énfasis con su reacción en las últimas elecciones presidenciales de Argentina, algo que, bueno, ya fue tratado, ¿cierto?, por Franco. La autora concluye que, comillas, el Chainsaw Man es un botón de muestra alegórico de una porción de la sociedad que se encuentra inspirada entre algunas normas y convenciones históricas de convivencia, y por otro lado, una federación de fuerzas sociotécnicas que tocaban las estructuras en las cuales éstas se apoyan. La presente ponencia busca contribuir a las aproximaciones académicas a la obra de Fujimoto a partir de un análisis de estructura del manga Look Back. ¿Alguien ha leído Look Back aquí? ¡Ay! Excelente. ¿Leído o vieron en la película? Todos leídos. El profe lo... Ya. No, pero qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eh, Proponemos entonces que la obra se estructure de manera circular o quiasmática, en una secuencia ABX, B apóstrofe, A apóstrofe. Es decir, está conformada por una secuencia de unidades dispuestas en una simetría intencional. Dicha estructura permitiría a Fujimoto representar las 5 etapas del duelo presentes en el modelo de Kubler-Ross: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Gary D. Martin, en Recomposition and Related Phenomena in Herodotus, realiza una extensa revisión histórica de la terminología empleada para referirse a estructuras narrativas de tipo circular. Ya en 1944, Van Otterlo utiliza la expresión Recomposition, todo junto, palabra compuesta y con K, que es un autor alemán, para referirse a textos que presentaban un patrón en el que una secuencia de elementos es replicada luego en orden inverso. Otros autores, como Hermann Frankel, a pesar de reconocer la validez conceptual de lo propuesto por Van Otterlo, usaban indistintamente términos como Kette, que significa cadena, o Einrichtiger Pendelschlag, el balanceo regular de un péndulo. El análisis aquí presentado utiliza la expresión estructura circular por motivos más bien de claridad y consistencia terminológica. En la actualidad, los estudios estructurales de este tipo han sido confinados a las áreas de la literatura clásica y bíblica. En ese sentido, igual creo que esta ponencia es una declaración de intenciones. Y es en esta última disciplina, los estudios bíblicos, donde encontramos la propuesta que nos permitirá aproximarnos al manga de Look Back.
Típicamente la estructura circular es representada mediante el modelo AB, B apóstrofe, A apóstrofe. Sin embargo, en los estudios bíblicos suele añadirse el denominado momento X, un instante aislado en el centro de la estructura, que a menudo es el evento más importante de la narrativa. En palabras de Fogelman, abro comillas, los pares AB y B apóstrofe, A apóstrofe enmarcan a X como el corazón. Y X, de hecho, tiene su propia naturaleza. X sobre cualquiera del esquema circular ABX, B apóstrofe, A apóstrofe, se encuentra precisamente en el medio del medio. En este caso, un ejemplo ahí de este tipo de estructura, el relato bíblico de Abraham. Por su parte, el modelo Kubler-Ross aparece por primera vez en On Death and Dying de 1969 y es resultado de la documentación realizada por Elizabeth Kubler-Ross al lidiar con pacientes terminales. La autora describe el duelo como un proceso conformado por 5 etapas que pueden o no presentarse en su totalidad y en orden: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Me gustaría igual aquí aprovechar de comentar de que en honor a la verdad el modelo de duelo propuesto por Kubler-Ross está muy en tela de juicio. Sin embargo, otros autores más o menos contemporáneos ahí, estoy hablando de finales de los 80 y inicios de los 90, tuvieron la oportunidad de proponer modelos también escalonados en el que había ciertas concordancias. En ese sentido, igual elegimos el modelo de Kubler-Ross porque es bastante servicial en términos narrativos. De hecho, se suele graficar como una curva que forma un valle y que luego vuelve a subir, lo cual, digamos, es bastante cercano a algo que se entiende como arco de personaje, ¿cierto? La negación es la etapa en la que resulta imposible asumir la realidad de la situación, llegando a aferrarse a posibilidades poco realistas o compensatorias que niegan la pérdida. La ira es una etapa caracterizada por la respuesta violenta a la situación, o bien a la pérdida, a las personas involucradas, e incluso hacia sí mismo de manera injustificada. Durante la negociación, también llamada pacto, la persona intenta aliviar el dolor de la pérdida o revertirla. Son comunes las preguntas sobre el por qué, o reflexiones sobre lo que podría haber sucedido en condiciones diferentes, si se hubieran tomado otras decisiones. La depresión es la fase en la que la persona enfrenta la realidad de la situación, se caracteriza por un profundo dolor, desesperanza y sensación de vacío. Dichas emociones pueden ser abrumadoras hasta el punto de la desconexión con el mundo y el entorno. La etapa de la aceptación supone integración de la pérdida, es decir, el dolor persiste pero se sobrelleva. Estaría caracterizada por sentimientos como la calma y la resignación. Los recuerdos pasan del dolor al amor. Proponemos articular estas dos dimensiones, formales y temáticas, en un ejercicio análogo a otros estudios contemporáneos como el viaje del duelo, la fusión del modelo Kubler-Ross y el monomito en el caso transsexual de WandaVision, un estudio del año 2025 de Adrián García Vidal. Es decir, en líneas muy generales aspiramos a modelizar la estructura de la obra. Lukács narra la historia de Fujino y Kiyomoto, dos jóvenes aspirantes a mangaka. Al darse cuenta de que Kiyomoto dibuja mejor, Fujino se obsesiona por mejorar. Sin embargo, tras descubrir la admiración que Kiyomoto le profesa, pasan de la rivalidad unilateral a la colaboración. Publican en coautoría numerosas historias autoconclusivas que logran la notoriedad suficiente para que se ofrezca la serialización, la cosa tan perseguida por los mangakas, ¿cierto? En este punto, en la mitad de la obra, que ambas se separan. Kiyomoto deja el manga para estudiar Bellas Artes, mientras Fujino se mantiene publicando en solitario. Tiempo después, Kiyomoto muere en una masacre en la universidad, lo que lleva a Fujino a imaginar una realidad paralela en la que la salva. Finalmente, Fujino acepta el dolor y decide seguir dibujando, motivada por la memoria de su amiga. Es en este último tercio de la obra, tras la muerte de Kiyomoto, donde podemos identificar las categorías propuestas en el modelo Kubler-Ross. Por fines de tiempo, nos centraremos solo en las etapas de negociación y aceptación. La negociación responde en general a la extensa secuencia imaginada por Fujino, pero también en particular al John Coma, que aparece en la página 127. Nos referimos al manga de 4 viñetas que parece materializarse por debajo de la puerta desde otra realidad y que sintetiza su fantasía escapista en la forma de un chiste. En la primera viñeta vemos a Kiyomoto siendo atacada con una picota por una figura carente de detalle. En el segundo, a Fujino irrumpiendo con violencia para salvarla. En la tercera, Fujino aparece con suficiencia solo para que en la viñeta siguiente y última se nos revele a manera de gag visual que lleva la picota clavada en la espalda.
En On Griffith Reading del 2005, escrito por Elizabeth Kubler-Ross en colaboración con David Kessler, se presenta una descripción detallada de la etapa de la negociación. Todo siguiente una cita. Nos extraviamos en un laberinto donde no hacemos más que repetirnos. Ojalá. O, y sí, queremos que la vida vuelva a ser como era. Queremos que nuestro ser querido nos sea restituido. Queremos retroceder en el tiempo. Encontrar antes el tumor, reconocer la enfermedad con más rapidez, impedir que el accidente suceda. Ojalá, ojalá, ojalá. La secuencia de la fantasía resulta clave porque sintetiza etapas de negociación. En ella encontramos la noción del retroceso en el tiempo y la necesidad de restitución. En la página 4 del manga, mientras se nos presenta a Fukino, una de sus compañeras comenta, abro comillas, también eres buena para los deportes, deberías ser atleta, cierro comillas. Fukino transforma la pregunta por el y si propuesta por Kubler-Ross y Kessler en una sucesión de preguntas que articulan su fantasía. Y si hubiera tomado otras decisiones de carrera, y si esas decisiones hubieran transformado a Kyomoto en una desconocida, y si últimamente esta otra carrera me hubiera permitido salvarla. En lo que respecta a etapas de aceptación, Kubler-Ross y Kessler establecen matices muy relevantes. Abro comillas. La aceptación puede confundirse con la noción de que nos sentimos bien o estamos de acuerdo con lo que ha pasado. No es eso, cierro comillas. En su lugar, la etapa de la aceptación es un proceso de reintegración. Abro comillas. Nunca nos gustará esta realidad, ni estaremos de acuerdo con ella, pero al final la aceptamos, aprendemos a vivir con ella. Es la nueva norma con la que debemos aprender a vivir. Cierro comillas. Hacia el final de la obra, Fukino recuerda una conversación con Kyomoto. Abro comillas. Entonces, ¿por qué dibujas, Fukino? Cierro comillas. Le pregunta. Las siguientes 6 páginas presentan a las chicas compartiendo, trabajando, en definitiva, vitales. Tras esto, Fukino sostiene el último tomo de Chapstick, el manga que sería editado en solitario, y que Kyomoto seguía religiosamente. Fukino se levanta, al principio avanza con dificultad, pero rápidamente se recompone. La última página la muestra de regreso en su escritorio dibujando. No es solo un retorno a la normalidad, Fukino sale de esta experiencia sabiendo quién es, una cuestión que Kubler-Ross y Kessler destacan como parte importante de la etapa de la aceptación. Comillas, a medida que nos curamos, aprendemos quiénes somos y quién era nuestro ser querido en vida. Cierro comillas. Ahora bien, hemos identificado 2 momentos clave del relato, ubicados en su último tercio. Look Back consta de 143 páginas, esto puede variar ligeramente en función de la edición. Actor impar, su centro exacto se encuentra entre las páginas 71 y 72, que corresponden al final de la conversación que termina por distanciar a los protagonistas. Siguiendo la estructura identificada por Fockerman, podemos establecer que los momentos de negociación y aceptación corresponden respectivamente a nuestros puntos D' y A'. Por tanto, consideramos la escena de la separación como nuestro momento X, no solo por el espacio que ocupa, digamos, matemáticamente dentro del relato, sino porque supone una secuencia pivote en el avance de la trama. Es el momento de una primera pérdida que luego será exacerbada por la muerte. Establecido nuestro eje, procederemos a identificar los segmentos espejo A' y B'. La página final del manga consta de una única viñeta. En términos cinematográficos, digamos, se trata de un plano general de que Fukino nos da la espalda mientras trabaja sobre su escritorio, contiguo a una ventana. A su izquierda, un librero. La primera página del manga, a veces usada como portada bajo la sobrecubierta, posee la misma disposición: un escritorio, una ventana y un librero. Fukino, sin embargo, no aparece en la viñeta. Lo anterior refuerza la lectura de aceptación como un encuentro de sí. La estructura cierra de manera plenamente circular, siendo sus páginas primera y última casi exactas. En referencia a la etapa de negociación contenida en el John Coma, la equivalencia resulta igualmente evidente. En la página 34, Fukino visita por primera vez la casa de Kyomoto. En este punto, su rival es una figura por completo desdibujada, una chica desconocida que aparece escasamente en clase. Fukino, a manera de broma, realiza un manga de 4 líneas. En la primera, 2 figuras animan a Kyomoto a no salir. En la segunda, 2 figuras distintas la animan al opuesto. En la tercera, se nos revela que son aficionados viendo, comillas, las finales del torneo Hikikomori. Cierro comillas. La última viñeta nos da el remate de la broma: Kyomoto es un esqueleto en el suelo y todo el asunto es un sinsentido.
La comparación de ambos escamas nos permite identificar el carácter inverso descrito por Van Otterlo, no solo una dimensión espacial respecto a la estructura general de la obra, sino también un aspecto temático. En las primeras 4 viñetas, Fukino ficcionaliza a una desconocida Kemoto para matarla. Caso contrario a las presentadas hacia el final, en las que Fukino le salva la vida a quien ya se ha transformado en su mejor amigo. Esta cuestión de carácter especular, ¿cierto?, en referencia a los espejos, a los reflejos, exacerba la presencia de la pérdida en la obra, en tanto tributa al funcionamiento del duelo descrito por Kubler-Ross y Kessler. Resulta evidente que la estructura narrativa circular presente en el manga no funciona solo como un dispositivo formal. Muy por el contrario, estamos frente a un caso en el que las dimensiones formales y temáticas de la obra son análogas en estructura. El modelo propuesto por Kubler-Ross entiende el duelo como una forma constante de ideación del pasado. Cada etapa es una aproximación a aquello que fue, aquello que ya no es y aquello que no será jamás. La negación desplaza el pasado, la ira lo revisita como castigo, la negociación lo reescribe, la depresión lo enfrenta y finalmente la aceptación lo integra. Dicha concepción resulta plenamente convergente con la estructura circular propuesta por Fukimoto. Lukács se articula por momentos clave bajo estructuras pares, A con apóstrofe y B con B apóstrofe. El denominado como momento X divide el relato en un antes y después de la pérdida. Es decir, la estructura ABX, B apóstrofe, A apóstrofe, no solo da forma a la historia, la significa. No se trata solo de representar el duelo, sino de articular la historia como uno. Ya para concluir, Look Back es una obra entrañable. Por un momento, durante su lectura, el lector experimenta el duelo junto a Fukino. Se ve tentado a creer su mentira. Quiere ese final feliz. Esta efectividad está ligada a una estructura narrativa circular. Look Back no es solo una historia sobre la pérdida, es una historia sobre el encuentro, sobre la pérdida y sobre el reencuentro. Sobre cómo el duelo no solo puede sobrevivirse, sino también enseñarnos algo sobre nosotros mismos. Posiciona a la estructura ABX de apóstrofe y a sus variantes como recursos pertinentes al momento de representar el duelo, en tanto su funcionamiento está alineado con las categorías regresivas propuestas por Kubler-Ross. La circularidad permite al lector presenciar el pasado que luego añorará, al tiempo que lo obliga a reivindicarlo deformado por el dolor y en última instancia a aceptarlo en su original crudeza. Lo anterior podría suponer un avance en el análisis de obras Kimoto en su conjunto, pues como ya sabrán, el duelo es un tema recurrente en varios trabajos, por ejemplo, Goodbye Eric de 2022 y Fire Punch, su primera serialización de 2016. Muchas gracias por su atención.